Bienvenidos a un nuevo programa de Miradas de Asturias. Esta noche la singladura que vamos a hacer va a transcurrir por uno de los concejos más mineros, industriales, pero también con una gran historia. Una historia que está envuelta en cada rincón, en cada árbol, en cada persona y en cada mirada. Estamos hablando del concejo de Langreo. El concejo de Langreo está situado en el centro de Asturias, limitando al norte con los concejos de Siero, Oviedo y Noreña, al sur con el concejo de Mieres, al este con el concejo de San Martín del Rey Aurelio y al oeste con los concejos de Oviedo y Mieres. Con una superficie total de 82 kilómetros cuadrados y una población de unos 52.000 habitantes, con capital en Sama de Langreo y núcleos importantes como La Felguera, Riaño, Ciaño, Lada, Tuilla, La Venta y Barros. Langreo fue un municipio pionero de la industrialización de España. Tiene un patrimonio industrial con un alto valor arqueológico y de interés. Se encuentra enclavado en la cuenca hullera central asturiana. Por su ubicación e importancia demográfica, se configura como la cabecera de la comarca conocida como Valle del Nalón. El concejo de Langreo estuvo unido al concejo de San Martín del Rey Aurelio desde la Edad Media hasta el año 1837. Cambia radicalmente. Donde antes teníamos un concejo que era eminentemente agrícola y ganadero, cambia su personalidad debido a la industria y la minería. En las márgenes del río Nalón se disponen las entidades de población más sobresalientes, acentuando así el aspecto de ciudad lineal. De los 82 kilómetros de extensión del término municipal, unos 7 están fuertemente urbanizados. La zona rural reúne más de 200 poblaciones en un medio natural con bosque autóctono en el que se encuentran sobre todo castaños y robles. ¿Cómo es el concejo de Langreo a los ojos tuyos? Bueno, pues el concejo de Langreo a los ojos de un concejal o a los ojos de una persona normal y corriente, ¿no? Es un ayuntamiento, un municipio bastante atractivo, ¿no? Hay que quitar ya un poco ese mito de ayuntamiento, de municipio negro, de carbón, con fábricas, y hay que descubrir otra parte del municipio que es el 85% del que es zona rural, una zona rural espléndida que tenemos en Langreo. Tenemos sendas peatonales, sendas turísticas como es la del Valle del Samuño, como es la senda del Trol en Tuilla, y tenemos muchísima arqueología industrial que hay que aprovechar y hay que sacar proyectos importantes turísticos como el que tenemos del Musi aquí en La Felguera y como el Ecomuseo de La Nueva, que también queremos hacer un ferrocarril minero y queremos dar esa imagen de municipio también atractivo, con un río importante también que pasa por él, el río Nalón, que queremos también que sea navegable y queremos que haya actividad también deportiva en él, y es un municipio que se me antoja bastante atractivo. ¿Cómo y el Langreo que conoció y cómo y el Langreo que...? Mija, esto no y el Langreo ya, hombre. Eso está en bajo. Entonces, ¿qué hielo que para mal o para bien? Que no hay industria, que lo paren todo. Que los cuenques mineros aquí, pues yo vio mucho de ganar a mucha gente. De afuera, hasta del extranjero. En el año 47 vinieron aquí alemanes. Igual que se emigró para allá, pues emigraron para aquí, porque aquí había trabajo. Mira, nosotros estamos trabajando ahora mismo para la creación de un hotel de 4 estrellas en Langreo que casi va a triplicar la oferta que hay en la actualidad, solamente un hotel, ¿no? Porque nunca se vio Langreo como un municipio turístico y también los tiempos van cambiando, el aprovechamiento de lo que decía antes del patrimonio de la arqueología industrial se va aprovechando, hay un turismo pues además de un cierto nivel que está interesado en todo este patrimonio que hay en Asturias, sobre todo en Langreo. Hay una zona rural muy importante y hay una serie de proyectos que son también muy interesantes, como decía, como es el MUSI, el Museo de la Siderurgia, y el Valle del Samuño. Están parándolo todo. O sea, ¿y cómo está les mines parándolo y 4 talleres que había por ahí parando? O sea que Langreo no prospera, sin embargo, aquí Langreo trátase en partes, porque La Felguera sube para arriba. Yo lo entrego todo por ahí también, pero eso no lo dejan prosperar.
El Ayuntamiento de Langreo tiene necesidades básicas, ¿no? como municipio. Lo que queremos es crear un tejido, tenemos un tejido industrial y hay que ir regenerando ese tejido industrial. Como sabemos, bueno, la actividad minera e industrial siderúrgica va disminuyendo y hay que dar nuevos pasos a otra serie de actividad, digamos, más acorde a los nuevos tiempos y más acorde a lo que pide el mercado, ¿no? Ahí sí que pedimos un mayor impulso. Para ello se necesitan unas infraestructuras importantes, se necesita poner a disposición suelo industrial y se necesita también, bueno, pues la mejora de todo lo que sea disponer de suelo suficiente y a un precio acorde para que, bueno, se asiente población, ¿eh? Pero ahora, digamos, una de las necesidades básicas que tenemos es fijar la población, pero a través del empleo, crear un empleo adecuado y empresas. El arte siempre está presente en el concejo. Uno de los exponentes que da ejemplo es el santuario de Nuestra Señora del Carballo, en el Carballo Ciaño, cuyo origen se revela medieval. Aunque bien la obra actual es del siglo XVIII, su retablo barroco data de 1730 y alberga la imagen de la Virgen. O también en Sama, con la iglesia de Santiago, de estilo neogótico. En mi rincón, bueno, pues es la ruta de los molinos, ¿no? Y una ruta muy guapa que transcurre desde la Nueva hasta el Tendellón, en un pueblo, bueno, cerca ya del límite con Mieres. Y bueno, y una zona donde suelo pasear, pues hace tiempo que no voy, pero casi a diario, porque soy de caminar todos los días, incluso de madrugar para caminar con el perro, y, bueno, y el río San Silvestre, que es uno de los afluentes del Nalón, y una zona preciosísima y una zona que ya estamos explotando y ya la gente está viniendo a ver esa ruta, porque bueno, y donde hay una serie de molinos harineros y bueno, y un referente para mí personal, incluso para ir a relajarme tranquilamente y caminar un par de horas al día, una buena zona. Uno de los trenes que más habremos oído nombrar los asturianos es el ferrocarril de Langreo. Pues el ferrocarril de Langreo es el primero en Asturias y el tercero en España, y la primer vía que hubo unía Gijón con Sama, y esto databa de 1856. Cuando estamos a punto de cumplir 150 años de un evento asturiano y, por más, langreano, nos acercamos a la estación de Sama para que nos relaten cómo era aquella primera conexión ferroviaria en Asturias y tercera en España, que unía Gijón y Sama. Bueno, pues vamos a enterarnos sobre el primer ramal que hubo en Asturias, que me parece que estamos equivocados, no fue Sama Gijón. Estamos, ¿cómo es tu nombre? Roberto. ¿Y qué haces dentro de lo que es la estación? Factor de circulación. Antes comentábamos eso, estamos equivocados con el primer ramal. ¿Cómo fue eso? Bueno, el primer ramal, el kilómetro cero estaba en Sama y el primer ramal era Sama-Gijón. Lo que pasa es que bueno, el primer tren que circuló fue un tren inaugural, que vino la reina a inaugurarlo, y fue entre Gijón y Pinzales. Pero bueno, el ramal ya estaba en construcción y era Sama-Gijón. Hombre, el ferrocarril de Langreo sufrió varios procesos de modernización y en un principio, pues bueno, los agujes había que ir corriendo delante del tren a cambiarles, como era lógico y normal, pero después también sufrió un proceso de transformación que para aquella época era algo súper moderno, tal como puede ser lo que hay ahora mismo, que eran los enclavamientos mecánicos. En todas las estaciones había alguno todavía perdura por ahí en el Entrego y Sotrondio, pero por ejemplo el de aquí de Sama, cuando se hizo el puente, desapareció. Pero bueno, era un centro donde con una serie de palanques se cambiaban los agujes ya a distancia, pero mecánicamente, ¿eh? Primero, sí. ¿Cómo es su nombre? Federico. Y dice que Palacio solo. Y dice que su padre estuvo aquí en 1808. Y en el ferrocarril. Y estuvo trabajando en Samuño y de Samuño pasó para Carballín. Y entonces ya desde el 23 está en Carballín. Entonces en Carballín desde el 23 hasta que murió. El túnel me había dicho más largo. Sí, de España se hizo en Carballín. Tiene 992 metros. Y el de Barcelona-Mataró se hizo, sí, pero 97 metros nada más. Y el de Carballín tiene 992. Que digo yo que de aquella hacer un túnel de esta manera tenía que llevar paisanos. Hombre, claro, a mano, era mucho trabajo. Sin embargo,
pues ellos dicen tal. El primero en solicitar fue el ferrocarril de Langreo, pero el tercero en funcionar por culpa de las dificultades del terreno. No hay que poner Cataluña con el terreno llano, con Asturias, que es todo una montaña. La vida del guardabujas pues era eso, ¿no? El andar o bien en el estribo de la máquina hasta un punto en el que tenía que posarse para cambiar la aguja, para pasar la máquina, cambiar la otra vía, enganchar y desenganchar vagones. Bueno, era una vida así un poco... Lo mismo daba que lloviera, que nevara, que hiciera lo que hiciera mucho sol, ahí los trenes no podían parar y era una... Estuvo trabajando en Samuño y de Samuño pasó para Carballín. Y ahora, cuando cumple los 100 años, va a retirarse un nieto de él, del ferrocarril, que está, porque en ferrocarril desde que él entró, después entraron 3 hermanos y una hermana y ahora 2 sobrinos. Esa época, Nietos. esa época, como decía antes, debió ser una aventura total para... Una aventura total porque, por ejemplo, mi padre tocó ir a Saús y en Saús tenían que meter una tranca en los vagones para bajar de Saús a Bocasur. Bocasur está a 290 y está Carballín a 264 y esto estaría a 200. Candín debe estar lo menos a 240 y tantos metros, porque hay mucha pendiente el túnel. Ir frenando. Y tenían que frenar porque además de frenar a mano, tenían que frenar metiendo trancas de madera. Bueno, pues ya lo veis como a veces los tiempos pasados, aunque parezcan mejor, también eran fuertes y duros. Demasiado fuertes, no como dicen. Hoy es la comedia ir a trabajar y antes era duro y trabajoso. Sabemos que el jefe de estación vivía justamente en la estación. Sí, bueno, era lo clásico. En aquellas estaciones en que había más dependencias vivían aparte de la estación, del jefe de estación, a los factores y demás, pero bueno, el que siempre tenía vivienda en la estación era el jefe de estación. Con guajes, muller... Sí, todo. Y habitualmente también en las estaciones pues existía lo que se llamaban dormitorios de agentes, que era donde dormían pues otros agentes de otras categorías que vivían lejos o incluso que el tren terminaba aquí y al día siguiente tenía que partir por la mañana, entonces dormía en la estación para el día siguiente partir por la... Roberto, ¿tú apuntarías a vivir un poquitín de aquella época? Bueno, pues sí, no sería malo, no sería una cosa muy guapa, sí. Yo creo que en aquella época el ferrocarril era mucho de aventura también, ¿no? Joder, aquello era una aventura, la gente en los vagones, con los guardafrenos, con aquellos frenos, bueno, era una vida de perros. ¿Hoy en día se ha aburrido? Sí, a veces casi que hasta resulta aburrido el andar apretando ahí 4 botonucos, ir a dar los billetes al ordenador, más botoninos, y vamos, y sobre todo lo que eches mucho en falta, pues ya aquella vida que había en la estación, ¿no? En la Felguera, yo trabajo todavía en la Felguera, pero en la Felguera llegó a haber 200 paisanos trabajando, no los hay ahora entre Gijón y La Viana. Cualquier día van matanos, estamos invadiendo otra cocina más. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a invadir, vamos a hablar con el personal de esta casa y vamos a saber qué se está cocinando en Langreo. Pues lo que antes decíamos, que cualquier día mátenos. Invadiendo otra cocina, Langreo. Hola, buenos días. Natalia, ¿qué se está cocinando en Langreo? ¿Qué es lo que se come en Langreo? Bueno, en Langreo se come bien y bastante, pero nos gusta comer cocina tradicional, cocina casera, lo de toda la vida, vamos. Aquí, en esta casa precisamente, la especialidad son los faves con almejes, un plato que nació en esta casa, pero también se come buen pescado, buena carne, el lechazo... Espera un momento. ¿Les faves con almejes nacieron aquí? Sí, ese plato nació en esta casa. Bueno, primicia, todavía no habíamos encontrado el punto de origen
de les faves con almejes, porque también nos hablaban de faves con... Hay faves con perdiz, fabada, pero el plato que nació en la casa y que es el plato estrella de la casa son las faves con almejes. Aquí los cocidos, la gente es de comer cocido. O sea, bien, igual comen faves con almejes, que es el cocido que tenemos siempre, todos los días, pero aparte el cocido que haya en ese momento, igual lentejas, que garbanzos, que la gente aquí le gusta comer cocidos, cocina de toda la vida de casa. Es curioso que dentro de los concejos donde está pues la industria, la minería, ganadería, agricultura, se come fuerte de verdad de narices. Sí, se come fuerte. La verdad es que aquí la gente comemos fuerte. Una pregunta, Natalia. ¿Más carne o más pescado dentro del concejo de Langreo? Yo la verdad es que aquí igualado. Sí, aquí igual mitad y mitad. No hay decir cómo se come más pescado o más carne, no. Aquí por igual. Vendemos mucha carne, pero también mucho pescado. ¿Qué te digo yo? Bueno, véndeme un menú que tenemos de primero. De primero, faves con almejes. Y después daría a escoger entre una merluza a la cazuela, que también es un plato estrella en la casa, o bien de carne, un lechazo. La calidad, imprime una personalidad a los platos, ¿no? Aparte de lo que es la mano del cocinero o la cocinera, la calidad es principal, para que el producto salga bien. Y una preguntina, los postres. Yo estoy viendo que los asturianos somos muy golosos todos. Sí. ¿Qué postres tenemos aquí? Hombre, aquí casero, el tocinillo y el flan. Y también tenemos arroz con leche. No dije también, hay un pescado que también ahora... Es que la merluza a la cazuela era el plato de toda la vida. Sí. Pero ahora nosotros innovamos un poquitín y hay un pescado que estamos vendiendo mucho y un plato estrella también en la casa que es el pisín. El pisín vendemos mucho a la espalda o a la marinera y un plato ahora estrella también en la casa. Incluso para innovar un poco más, en brocheta lo preparamos también. ¿En brocheta? Sí, brocheta sí. ¿Y qué lleva aparte? Porque bueno, lleva el pincho y... Sí, lo que lleva el pisín y luego lleva pimiento, lleva langostinos, está muy rico. Es una cosa original, distinta y está rico. Yo a veces cuando me encuentro a las 11:30 hablando de comida y de cocina, como que me pongo malo del estómago. Si tuviéramos que hacer un llamamiento a esta gente que nos está viendo pues de fuera de Langreo y que les gustaría conocerlo, ¿qué les podríamos decir? Bueno, podríamos decir dos cosas, ¿no? Primero, que Langreo está a un paso, porque estamos a un paso de cualquier lugar de Asturias, bien comunicados. Y además que en Langreo pues hay buena gente, buena gastronomía, buenas zonas donde poder tomar un culín de sidra, donde poder también visitar. Pues tenemos, en Ciaño tenemos pues la casa de los Alberti, tenemos la Torre de la Quintana, tenemos la Ermita del Carballo, con el mirador, tenemos pues todo el patrimonio que dije antes, el arqueológico, y sobre todo lo que decía, ¿no? Tenemos buena gente trabajadora y gente que ahora está viendo que hay que cambiar el chip y que hay que hacer nuevas iniciativas, y tenemos gente muy emprendedora en Valnalón también, y hay de todo en Langreo, y sobre todo que está a un paso, y invitamos a todos los ciudadanos de Asturias y de otras comunidades autónomas que pasen por Langreo y que serán recibidos con los brazos abiertos, como siempre es eslogan de la gente de Langreo, ¿no? Yo estoy diciendo la realidad, no digo ninguna mentira, porque ya digo aquí, vinieron de todas las clases, vinieron portugueses, vinieron de Extremadura, vinieron de toda Andalucía, porque Andalucía estuvo muy mal, y ahora pues compren para allá y arreando y esto a tierra. Y aquí vienes mañana que hay fiesta, ha pasado tal y esto está muerto, aquí no hay. ¿Cómo era aquel Langreo que conoció entonces? ¿Cómo y este? Hombre, mejor esto, yo soy vieja y yo esto, claro, lo de antes. Está muy bien recordar lo de antes, pero yo, claro, ya recuerdo más. Por ejemplo, ver el mercado del ganado, que era allá arriba, y ahora se ven edificios, se ve el parque, está muy bien, todas las calles y todo lo que están arreglando. A mí me gusta cómo lo están haciendo. Todo Langreo, vamos. El nuevo Langreo que están haciendo ahí va a quedar, yo creo que estupendamente. O sea, que va para mejor. Yo creo que sí.
Yo lo veo así. No sé las demás cómo opinarán, pero yo precisamente lo veo, por mi parte, está estupendamente como va. Al despedirme del concejo, la mirada se me pierde en torno a unos parajes donde la industria y la minería conforman parte de él sin perder el sabor de sus praderías verdes, sus bosques, gente nobles y recias que pelean día a día por crear un futuro próspero en este bello concejo de Langreo. Mientras de pie afila Pinón la guadaña, sonríe la moza que esparce la grana. La fuente le brinda sus cántaros de agua y haciendo peñeras abiertas las alas, arriba en el cielo, cantó la calandria.